Me hacen una pregunta muy interesante que quisiera comentar por este medio, y simplemente lo que puedo ofrecer es un comentario, no una respuesta, porque la respuesta específica a la pregunta puntual que se me ha hecho la desconozco, y sinceramente difícilmente creo que alguien pueda dar una respuesta categórica. La pregunta es si Juan el apóstol estuvo presente en la transfiguración, como vemos en los evangelios sinópticos. Esto debió ser para él una experiencia verdaderamente impresionante, algo inolvidable. ¿A qué se debe entonces que cuando escribió su evangelio no documentó el episodio de la transfiguración? Primero que nada, felicito a quien me ha enviado esta pregunta porque claramente es alguien que pone atención a lo que lee en los evangelios. Eso es cierto. Si tú ves, el pasaje de la transfiguración aparece en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y de hecho se hace también referencia a la transfiguración en la segunda epístola de Pedro, pero no aparece en el Evangelio según San Juan. Y la pregunta es totalmente válida y además lógica. Alguien que estuvo presente en un acontecimiento tan importante, ¿acaso no hubiera sido lo suficientemente importante como para documentarlo después en el Evangelio al escribirlo? ¿Por qué no aparece? Ojalá supiera, no te puedo dar una respuesta. Pero esta pregunta abre la discusión a comentarios muy interesantes acerca de la composición de los evangelios. Yo diría que los recuentos que hacen Mateo y Lucas acerca de la transfiguración están basados en el Evangelio según San Marcos. Él escribió primero, y gran parte del Evangelio de Mateo y de Lucas están basados en los escritos de Marcos. Casi siempre, si no es que siempre, podemos afirmar que un pasaje que aparece en los dos, en Mateo y en Lucas y también en Marcos, es porque Marcos lo escribió primero y los otros dos en ocasiones lo copiaron, en otras ocasiones lo transcribieron, pero pues ya cada quien lo matizó según su intención teológica o catequética o según algún detalle que quisiera enfatizar. El Evangelio según San Juan se tiene que leer punto y aparte, siempre. Definitivamente es un evangelio con otro estilo totalmente diferente y que la forma como se compuso también es totalmente diferente. En el caso de los evangelios sinópticos nos muestran una especie de crónica biográfica de Jesús, de lo que fue su vida pública, y más adelante tanto Mateo como Lucas agregaron la primera parte de sus evangelios, que son los evangelios de la infancia. Esto se debe a que el primer anuncio que se hizo, lo primero que llamaba la atención, con lo primero que se catequizaba y se evangelizaba, era con lo más reciente, que era lo más portentoso, que Jesús había muerto en una cruz por nosotros y que después había resucitado. Después de este portento, la reflexión comienza a interesarse también en lo que enseñó aquel que murió y resucitó, y también en lo que hizo, y es así que se empieza ya a evangelizar acerca de los dichos y hechos de Jesús, y ya en un periodo más tardío pues se empieza también la gente a interesar, o los evangelistas mismos, en el origen de ese que enseñó cosas tan hermosas, que hizo milagros tan maravillosos, que por amor murió en una cruz y que al tercer día resucitó. Y así es que se escriben los evangelios de la infancia. Marcos no llegó a ese punto, él no escribe para nada acerca de la infancia de Jesús. Y te digo que se trata de una especie de crónicas biográficas porque no necesariamente lo son. Cada evangelista, por ejemplo, suele agrupar las enseñanzas más importantes de Jesús y presentarlas de formas diferentes. Así vemos que las enseñanzas más importantes de Jesús, Mateo las presenta en el Sermón del Monte, en tanto que Lucas las presenta en el Sermón de la Llanura. Si te fijas, hasta topográficamente ubicaciones totalmente diferentes. Marcos presentará una sección de enseñanzas de Jesús, cada quien con un propósito catequético, porque a fin de cuentas lo que ellos querían no era escribir una biografía, lo que ellos querían era escribir un documento que sirviera como fuente de inspiración para la evangelización de las comunidades de los primeros cristianos. En el caso del Evangelio según San Juan, lo primero que necesitamos tener claro es que el Evangelio según San Juan no lo compuso, así como lo conocemos hoy, no lo escribió Juan el apóstol. Tal vez alguien con esto se alarme, tranquilos. Mira, es altamente probable que este evangelio, como lo conocemos nosotros, haya sido editado, redactado, compuesto por discípulos de Juan. Lo cual en nada mentiría al título del libro, porque el libro como lo conocemos, su título en griego es Evangelion Kata Ioanen, que significa Evangelio según San Juan. No dice Evangelio de Juan y tampoco dice Evangelio escrito por Juan, dice Evangelio según San Juan. Evangelion Kata Ioanen. Igual los otros, Evangelion Kata Marcon, Evangelion Kata Mateon, Evangelion Kata Lucan. Y esta palabra kata en griego, que significa según, puede tener diferentes acepciones. Puede significar según tal persona,
según el pensamiento de tal persona, según la inspiración de tal persona, según las enseñanzas de tal persona, o bien escrito por tal persona. Entonces el Evangelio según San Juan, el Evangelion Kata Ioanen, fue un evangelio que se compuso según las enseñanzas, según las ideas, según el pensamiento de Juan el apóstol y lo que enseñó él a sus discípulos. El evangelio según San Juan consiste en una colección de reflexiones teológicas acerca de diferentes enseñanzas y de diferentes episodios de la vida de Jesús. Y las reflexiones son muy profundas. Cada pasaje está estructurado de maneras muy sofisticadas y muchas veces se recurre a grandes discursos de Jesús precisamente para compilar sus enseñanzas, o se recurre a escenas que presentan diálogos, una serie de interlocuciones, les decimos, de Jesús con alguna otra persona en las que su interlocutor le pregunta o le dice o dice algo que da pie a que Jesús responda dando una enseñanza. La secuencia en la línea del tiempo de la vida de Jesús no corresponde a la línea de los sinópticos. Por ejemplo, en los sinópticos vemos que Jesús limpia el templo de Jerusalén ya al final de sus días, en su entrada gloriosa a Jerusalén. Momentos después lo hace, en tanto que en el Evangelio según San Juan, la primera escena pública que tenemos de Jesús es la limpieza del templo de Jerusalén. Es como arranca el ministerio de Jesús en el Evangelio según San Juan. O simplemente la última cena, que es una cena de Pascua en los Evangelios sinópticos, pero vemos en el Evangelio según San Juan que Jesús tiene la cena y después las autoridades judías no quieren entrar al pretorio donde está Pilatos para no contaminarse, porque iban a celebrar la Pascua hasta el día siguiente, es decir, hasta el sábado, no el jueves como en los sinópticos. ¿Significa que Juan miente o que están equivocados los sinópticos? No, significa que el Evangelio según San Juan o los redactores del Evangelio según San Juan quisieron ubicar con fines teológicos y catequéticos estos diferentes eventos en momentos específicos. Y de esta manera esta colección de reflexiones teológicas pues también incluye pasajes que no encontramos en los sinópticos, aunque omite también muchos pasajes que sí encontramos en los sinópticos. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan no encontramos parábolas y encontramos episodios como la resurrección de Lázaro, que no aparece en los sinópticos, como las bodas de Caná, que no aparecen en los sinópticos, los encuentros con Nicodemo y con la samaritana, que no aparecen en los sinópticos, como el lavatorio de los pies en la última cena, que no aparece en los sinópticos, aunque no encontramos otras curaciones que sí aparecen en los sinópticos, o resurrecciones como la resurrección de la hija de Jairo o del hijo de la viuda de Naín. Y por supuesto, como ha bien señalado quien me ha escrito esta pregunta, el episodio de la transfiguración no aparece. ¿Por qué no aparece en el Evangelio según San Juan? ¿No fue lo suficientemente relevante o qué? Mira, eso pues solamente podemos especularlo. ¿Qué tal que en una redacción original aparecía ese pasaje? ¿No? Pudo suceder que en una redacción original apareciera ese pasaje y después, con el paso del tiempo, por alguna razón desapareció. Eso pudo haber sucedido. Quién sabe, puede ser que como Jesús les ordenó a Pedro, Santiago y Juan no contar nada de eso que habían visto, pues a lo mejor Juan se lo cayó deliberadamente. No podemos más que especular. Lo que sí puedo decir es que hay muchos biblistas que coinciden en opinar que el versículo 14 del prólogo del Evangelio según San Juan, todo este poema o este conjunto de poemas que hablan acerca del logos de la palabra, hace referencia justamente a la transfiguración en la que Jesús se revistió de toda su gloria divina, porque este versículo dice lo siguiente: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y ese hemos contemplado su gloria bien puede ser la referencia a esa gloria de la cual Juan fue testigo junto con Pedro y con Santiago cuando subió a aquel monte, que no sabemos cuál es, donde fue testigo de la transfiguración. Sin duda una pregunta muy interesante que nos ha dado ocasión para platicar acerca del origen de la composición de los evangelios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. De Judas todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y más tarde se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado para traicionar a su maestro? ¿Por qué motivo lo traicionó? ¿Por qué le pagaron exactamente 30 monedas de plata? ¿Qué fue del campo que se compró con aquellas monedas? ¿Cómo murió Judas en verdad? ¿Fue Judas un traidor o un instrumento de Dios necesario para desencadenar el proceso de la pasión, muerte y resurrección del Señor? Conoce las respuestas a todas estas preguntas en el nuevo libro de tu servidor, Mauricio Pérez, titulado
Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Adquiérelo en Amazon o en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.